Buenos días. Como cada año en este día, la plataforma APN Extremadura, Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea, presenta este informe autonómico. Este informe se ha confeccionado principalmente mediante la explotación de los microdatos de la encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, cuyos últimos datos referidos al 2023 se han publicado en febrero del 2024. Es muy importante recordar que los datos de renta y de pobreza se calculan por unidades de consumo y no por per cápita, como intuitivamente se tiende a pensar. ¿Qué es el AROPE? El AROPE es un indicador que se encarga de medir qué persona se encuentra en riesgo de exclusión social y en pobreza, y lo hace utilizando tres parámetros: el riesgo de pobreza, la vibración de recursos y el empleo. Una persona está en AROPE si cumple al menos uno de los siguientes criterios: el riesgo de pobreza, hogares cuya renta es inferior a 10.990 euros si cogemos el umbral nacional o 8.989 euros si cogemos el umbral regional. La vibración material, social y severa hace referencia a aquellos hogares en los que sus miembros no pueden permitirse al menos 7 de los 13 ítems básicos de consumo. En tercer lugar, el indicador BID, que calcula la cantidad de trabajo de los miembros de un hogar en comparación con su capacidad máxima de trabajo. Antes de pasar a dar los datos genéricos, me gustaría destacar dos datos. Uno lo estáis observando en la diapositiva: la desigualdad que hay en España entre el norte y el sur. Se mantiene una gran asimetría territorial que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores que se utilizan para medir pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Existe importante diferencia entre el norte y el sur en renta, en AROPE, en pobreza, en vibración material, social y social severa y en empleo. La división en España de estas dos mitades, con diferentes realidades de vida, se mantiene en el tiempo, por tanto podemos pensar que tiene un carácter estructural. Estas desigualdades no solamente vienen por factores geográficos, históricos o económicos, sino también por gestión política, por la inversión pública y gestión política, es decir, en función de las distintas estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la Administración. Aunque los datos que vamos a observar ahora son los mejores de la serie histórica, y el hecho de que no seamos la comunidad autónoma con mayor tasa AROPE no significa que sean buenos. Mientras haya un tercio de la población de Extremadura que está en riesgo de exclusión social y pobreza, no son buenos. Son casi 40.000 personas menos que el año pasado. Es muy poco. Todavía nos queda mucho para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Pero también me gustaría destacar que la persona no es un número estadístico. Detrás de los datos cuantitativos que vamos a ver ahora, tenemos que tener nombres y apellidos, personas, familia, menores que están con dificultades para llegar a fin de mes, personas que no pueden comer pollo, carne o pescado cada 2 días o que no pueden mantener la temperatura durante el invierno. Pues bien, siguiendo con la presentación, tenemos que decir que la tasa AROPE se sitúa en el 32,8%, 4,1 puntos porcentuales menor que la registrada en el 2022, que estaba en el 36,9%. Si atendemos a los indicadores AROPE, también se nota esta bajada, situándose la tasa de pobreza en el 27,6%, la privación material y social severa en un 8% y la baja intensidad de empleo BID en un 11,1%. El 32,8% de la población extremeña que está en riesgo
de exclusión y pobreza se traduce en valor absoluto en 345.000 personas. Como he dicho hace un momento, relativamente poco comparado con el 22, son 40.000 personas, son 42.000 personas menos. Si analizamos un poco más con detalle esta tasa AROPE en el sexo, en la edad, en hogares con y sin menores, en la zona rural y urbana, tenemos que decir que en cuanto al sexo, la tasa AROPE de las mujeres está en el 35,3%, cae 3,1 punto, mientras que la de los hombres se sitúa en el 30,2%, una bajada del 5,1 punto. Se ensancha la diferencia entre ambos grupos. Las mujeres continúan enfrentando mayores desafíos en términos de pobreza y exclusión social. En cuanto a la edad, la tasa AROPE aumenta solo entre niños, niñas y adolescentes, subiendo 0,7 puntos, situándose en el 39,6%. En contraste, los mayores de 65 años registran un descenso de 4,4 puntos, situándose en el 34,6%, y la población de 18 a 64 años reduce su tasa en 5,2 puntos, llegando al 30,5%. En cuanto a hogares con y sin menores, tenemos que decir que la tasa AROPE disminuye tanto en hogares con menores, 4,5 puntos, llegando hasta el 31,9%, como en el resto de la población, con 3,8 puntos menos, alcanzando el 33,6%. En cuanto a las zonas rurales y urbanas, tenemos que decir que el indicador AROPE ha sido mayor en zonas rurales que urbanas a lo largo de esta serie histórica. Sin embargo, tanto en uno como en otro disminuyen. 3,4 puntos en áreas rurales y la urbana 1,1 punto porcentuales, situándose en el 31,6%. Con respecto a la pobreza, con respecto al riesgo de pobreza en Extremadura, en 2023 la tasa alcanza su nivel más bajo con un 27,6%, lo que se traduce en 290.000 personas. La tasa se reduce 2,4 puntos. En esta diapositiva podemos observar diferentes gráficas. Según miramos de frente, arriba a la izquierda tenemos la tasa de pobreza por sexo. La reducción de la pobreza en 2023 se concentra mayormente en los hombres, cuya tasa cae 4,4 puntos, hasta un mínimo histórico de 24,8%. En contraste, la tasa de pobreza de las mujeres solo disminuye 0,4 puntos, situándose en 30,7%, lo que amplía la brecha entre ambos grupos a 5,5. Arriba a la derecha observamos la tasa de pobreza por edad. En 2023, la tasa de pobreza solo aumenta entre niñas, niños y adolescentes, alcanzando el 36,6%, 1,4 puntos más. En contraste, las tasas disminuyen notablemente en otros grupos. La pobreza en mayores de 65 años baja 3,3 puntos, situándose en 32,1%, y en el grupo de 18 a 64 años disminuye 3,1 puntos, alcanzando el 23,8%. Por último, en la gráfica de abajo, analizamos la tasa de pobreza entre personas en hogares con y sin menores. La tasa de pobreza en hogares con menores en Extremadura ha sido siempre mayor que en aquellos sin menores. Sin embargo, desde 2018, esta diferencia se ha reducido gradualmente. En 2023, la tasa de pobreza en hogares con menores es del 28,8%, 2,6 puntos superior a la del resto de los hogares, que se sitúa en el 26,2%. Pasamos ahora a hablar de pensiones y pobreza. El importe de las pensiones tiene un destacado impacto en la generación de la pobreza. El 42,5% de las pensiones en Extremadura, 100.818, no superan el umbral de pobreza de 785 euros mensuales y el 13% son inferiores al umbral de pobreza severa, 523 euros. Esta situación es aún más crítica en las prestaciones por viudedad, donde el 22,5% está por debajo de la pobreza severa. La mayoría de estas pensiones de viudedad corresponden a mujeres. Aquí podemos comparar las tasas del total de pensiones bajo el umbral de la pobreza a nivel nacional, 42,5%, y en Extremadura, 36,8%.
En referencia a la pobreza severa, en 2023 la tasa de pobreza severa en Extremadura es del 10,2%, el valor más bajo en su serie histórica. A pesar de esta reducción, Extremadura se mantiene como la cuarta región con la tasa de pobreza severa más alta. Esto indica que no se ha logrado reducir la proporción de personas que enfrentan esta situación con mayor intensidad. En esta diapositiva podemos observar diferentes gráficas. Igualmente, como en la anterior, según vemos de frente, arriba a la izquierda tenemos la tasa de pobreza severa por sexo. En 2023, la pobreza severa se reduce entre los hombres, bajando 0,7 puntos, hasta el 8,7%, mientras que entre las mujeres aumenta 0,8 puntos hasta el 11,7%. Esto agranda la brecha de pobreza entre ambos sexos a 3 puntos porcentuales, marcando la mayor diferencia observada en el periodo analizado. Arriba a la derecha observamos la tasa de pobreza severa por edad. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes en pobreza severa aumenta 3,3 puntos, hasta el 16,4%. En cambio, el de personas de 18 a 64 años sube solo 0,3 puntos, alcanzando el 10,4%. Por otro lado, la población de 65 años o más mejora significativamente, con una reducción de 3,2 puntos, hasta el 4,9% en su tasa de pobreza severa. Por último, en la gráfica de abajo, analizamos la tasa de pobreza severa entre personas en hogares con y sin menores. En 2023, la tasa de pobreza severa en Extremadura es más alta entre los hogares con menores, 12,0%, que en el resto, 8,4%. En los hogares con menores aumenta 1,1 puntos, mientras que en el resto disminuye 1,1 puntos. En este gráfico vemos que el 27,2% de la población extremeña es pobre y dentro de este porcentaje el 17,4% se comprende en pobreza no severa y el 10,2% en pobreza severa. Atendiendo al segundo subindicador, privación material y social severa, tenemos que decir que este indicador agrupa a personas en hogares donde sus miembros no pueden permitirse al menos 7 de los 13 conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo. Estos 13 están divididos en dos subgrupos, el personal con 6 ítems y en el hogar con 7. En el 2023, la tasa de privación material y social severa en Extremadura es del 8%, un punto por debajo de la media nacional. Extremadura destaca como la comunidad autónoma con la mayor reducción de este indicador, cayendo 1,7 puntos. Pero esto contrasta con lo que vamos a ver ahora. Es curioso que bajando esta tasa, sin embargo, la privación material, social y severa es más alta en mujeres, con el 9,1%, lo que representa aproximadamente 48.000 mujeres, mientras que la masculina es del 6,9%, equivalente a 36.000 hombres. Ambos grupos experimentan una reducción con una caída del 1,5 puntos entre las mujeres y 1,9 puntos entre los hombres. En cuanto a la edad, la mayor tasa de privación material, social y severa se registra en niños, niñas y adolescentes con un 11,5%. El grupo de 18 a 64 años mejora con una caída de 2 puntos hasta el 7,8. Las personas de 65 años y más tienen la menor tasa de privación material, social y social severa, alcanzando un 6,1%. En cuanto a los hogares, esta tasa es más alta en hogares con menores, estando en el 8,5% en comparación con el resto, que se sitúa en el 7,6%. La diferencia entre ambos grupos se reduce ligeramente a 0,9 puntos, ya que la tasa disminuye más en los hogares con menores. Como decía, esta bajada en esta tasa se contrarresta con estos datos. En el 2023 ha aumentado 5 ítems de consumo en el indicador de pobreza. La proporción de personas que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada creció en 2 puntos, alcanzando 25,1, el doble que en el 2019.
Además, el porcentaje de personas en Extremadura que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días aumentó el 3,8%, situándose en el 5,2%. Más de la mitad, y esto es un dato muy significativo, más de la mitad de la población extremeña, el 55,3%, enfrenta dificultades para llegar a fin de mes, con una reducción tan solo del 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, que estaba en el 55,7%. En comparación con otras regiones, Extremadura tiene el 4º porcentaje más alto, solo superado por Canarias, Murcia y Andalucía. Nos adentramos ahora en la baja intensidad de empleo en hogares. El 11,1% de la población menor de 65 años residente en Extremadura vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que se traduce en más de 83.000 personas en esta situación. Analizamos ahora las tasas BID por sexo y en hogares con y sin menores. A la izquierda, con respecto al sexo, comentamos que para ambos sexos se aprecia un incremento ligeramente de la tasa BID entre hombres y mujeres, que aumenta 1,2 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente. A la derecha, hablando de los hogares con y sin menores, en 2023 la tasa BID es del 5,8% en hogares con menores, notablemente más baja que el 20,2% en aquellos sin menores. Se mantiene estable en hogares con menores, más 0,1 puntos, y aumenta en el resto de los hogares, más 2,3 puntos. La renta media por persona en Extremadura se sitúa en 11.363 euros, más de 2.700 euros inferior a la renta media nacional y la segunda más baja de todas las regiones, solo por encima de Murcia. Sin embargo, con respecto a la anterior, la renta por persona en Extremadura sufrió un aumento de 1.230 euros. Con respecto a la vivienda y pobreza, la vivienda se ha convertido en un factor clave en la generación de pobreza en Extremadura. Desde 2020, la proporción de personas que vive en viviendas en propiedad ha disminuido del 83,9% al 80,9% y la cantidad de quienes habitan en viviendas de cesión gratuita ha caído un 30%. Esto ha llevado a un aumento en población que vive en alquiler, que ha pasado del 10,7% al 12,7%. En gasto en hipoteca o alquiler, el cambio en el régimen de tenencia de vivienda ha reducido la diferencia entre el gasto en alquiler y en hipoteca. En 2020, quienes pagaban una hipoteca gastaban de media 79 euros más que los inquilinos. En 2023, el pago medio de la hipoteca es solo 24 euros superior al del alquiler. Con respecto al porcentaje de gasto destinado a la vivienda, en Extremadura el porcentaje de gasto destinado a la vivienda supone una cuarta parte de los ingresos, 26,2%, es decir, 11,1 puntos más que el registrado en toda la población extremeña, 15,1%. Con relación a la población con gasto elevado en vivienda, Con respecto a la población con gasto elevado en vivienda, el gasto en vivienda debería representar alrededor del 30% de la renta disponible, considerándose excesivo si supera el 40%. En Extremadura, el 4,8% de la población tiene gastos de vivienda superiores a este umbral, cifra que asciende al 16,4%, entre aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza. Es relevante destacar el papel de las administraciones del Estado. Sin transferencias del Estado, la pobreza en Extremadura alcanzaría el 53,5% de la población en 2023. Si solo se consideran las pensiones de jubilación y supervivencia, la tasa de pobreza sería del 38,0%. Pasamos ahora a las conclusiones. La mejora generalizada de los indicadores con respecto al año 2015 no significa necesariamente que las condiciones de vida de las personas hayan prosperado. La desigualdad territorial tiene que ver con las estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la Administración.
El importe de las pensiones tiene un destacado impacto no solo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también beneficiadas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza. El crecimiento económico y el aumento del PIB por sí solos no garantizan una mejora en las condiciones de vida. Son necesarias políticas redistributivas potentes. Además, se refuta el mito de la economía del goteo, que sugiere que las políticas que benefician a la población rica, como recortes de impuestos o desregulación, eventualmente también benefician a los pobres.